series históricas, entonces se puede hacer un análisis, recomienda una semana para hacer el análisis estadístico obviamente considerar las tendencias de crecimiento representativas de la zona del proyecto, ¿no? Entonces, eso, tiene que considerar, luego también hay que considerar las posibilidades, lo que se llama el tráfico generado, el tráfico derivado y todas esas cuestiones, ¿no? Cuando no hay referencias de tránsito histórico. No sé si respondí y pasaríamos luego, continuando con la exposición, ¿te parece? ¿Aló? Hola. Perfecto, ingeniero. Lo escuchamos muy bien y también vemos el video. Continúe, por favor. Sí. Hemos quedado aquí en las propiedades de los materiales, módulo de la subrasante. Luego, bueno, ¿ya? Entonces desarrollado ya habíamos visto esta diapositiva. Entonces, veamos ahora los coeficientes estructurales de capa, ¿no? Entonces ya estamos en la estructura del material, del suelo. Entonces, de acuerdo a este método, se asigna a cada capa de pavimento coeficientes que se denominan A sub I, ¿ya? Los cuales son requeridos para el diseño estructural. No sé si puedo... Ya. Entonces, estos coeficientes expresan una relación empírica entre el número estructural y el espesor, ¿no? Pero también es una medida de la habilidad relativa de cada material para funcionar como un componente estructural del pavimento. Entonces, mientras más alto sea este coeficiente, entonces significa que tiene una mayor capacidad para funcionar como componente estructural, ¿no? Entonces, estos coeficientes relacionan diferentes parámetros resistentes, ¿no? Como el CBR de cada material, el módulo de elasticidad de cada material, ¿no? En realidad no es directamente un índice de resistencia del material, ¿no? Entonces, digamos, como una especie de medida indirecta de la resistencia material, pero que está incluido dentro del método como un coeficiente que sirve para poder expresar en conjunto la habilidad que tiene el material para poder definirse como un componente estructural. Entonces, en la configuración del método, dice el número estructural del pavimento, que el número estructural también es un indicador de la capacidad estructural requerida entre materiales y espesores, ¿no? Entonces se compone de varios factores. Mire, aquí está el número estructural es igual a sub 1, D sub 1, A sub 2, D sub 2, M sub 2, A sub 3, y etcétera, etcétera. ¿Qué es cada uno de estos coeficientes? A sub 1, todas las A son coeficientes estructurales de los materiales. El A sub 1 es el coeficiente estructural, en este caso que estamos hablando nosotros, de la carpeta asfáltica. El A sub 2 del material granular, inmediatamente inferior, ¿ya? En este caso la subbase. El A sub 3 que sería la subbase. Y cualquier otro más, es decir, a veces se considera subrasante mejorada o cualquier otra combinación entre un suelo cemento, alguna cosa así. Entonces esta es una fórmula genérica. Pero aquí lo interesante es que estos D mayúsculas representan los espesores asumidos de cada una de las capas. Lo interesante, le decía, que a cada una de estas capas le afecta un coeficiente M, que es un coeficiente de drenaje del material granular. Es decir, de la capacidad de drenaje, entonces, de esa capa en particular. Entonces, el número estructural es una sumatoria de las capacidades de cada una de esas capas estructurales que componen el pavimento flexible y de su habilidad también de poder reaccionar frente al drenaje. Entonces, más o menos, ejemplificando una genérica, un paquete estructural de
de pavimento flexible, ¿no? Tendríamos la carpeta asfáltica con su coeficiente de, es el espesor A sub 1, su coeficiente de aporte estructural se llama, o sea, cómo aporta esta estructura al conjunto, al paquete. ¿Ya? Igual la base estabilizada, en este caso, A sub 1, tenemos la base granular, la subbase, y bueno, la subrasante que no entra aquí, ¿no? No es parte del pavimento. Pero si hay una subrasante mejorada con capacidades importantes, se puede incorporar acá con A sub 5, D sub 5, M5, todas esas cosas, ¿no? Entonces, en consecuencia, el método presenta 5 categorías de estos coeficientes de acuerdo al tipo y función de la capa considerada, ¿no? Concreto asfáltico, base granular, subbase granular, base tratada con cemento y base asfáltica. Esto lo da la AASHTO. Desde el principio hizo estos análisis con estos materiales y entonces publicó sus características a través de unos ábacos. Entonces aquí está el ASU 1 que corresponde a la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces es el número estructural de la carpeta asfáltica que en realidad está en función de su módulo de elasticidad, ¿ya? A 68 grados Fahrenheit o 20 grados, ¿no? Entonces tiene diferentes valores. Fíjense que el valor máximo que puede llegar a una carpeta asfáltica es 0,45 y un mínimo un 0,2, todo dependiendo de su módulo resiliente, ¿no? O módulo elástico. Entonces, este ábaco lo proporciona la AASHTO. Y así, entonces, este es un nomograma para estimar A sub 1 en función de la estabilidad Marshall, ¿no? Entonces, si uno hace el ensayo Marshall, puede uno, a través de este ábaco, poder determinar el coeficiente estructural A sub 1 de la carpeta asfáltica, ¿no? De la carpeta asfáltica. Y también algunas correlaciones empíricas, mejor dicho, unas correlaciones de laboratorio en función a este módulo resiliente del material asfáltico, ¿no? Entonces, también hay las posibilidades de poder utilizar fórmula o el ábaco o el nomograma. Y así sucesivamente tenemos para el coeficiente de la capa base, lo mismo un nomograma y también unas fórmulas adicionales que nos proporciona la AASHTO. Para la subbase granular, lo propio ocurre si tenemos otro tipo de subbase tratadas con cemento, que suelo cemento y todas esas cosas, entonces tenemos nosotros la posibilidad de poder obtener estos coeficientes en caso que podamos poner una base suelo cemento. Y también si tenemos una base tratada con asfalto. Entonces, eso es lo que respecta. Ahora hablemos del drenaje, ¿no? Entonces, la calidad del drenaje se define en términos del tiempo en que el agua es eliminada de las capas granulares. Los valores de aporte de las capas estructurales, las capas no ligadas, se ven incrementadas o disminuidas por la calidad del drenaje de las mismas, tal como se muestra en esta tabla, ¿no? Entonces, si tenemos una calidad de drenaje excelente, entonces el tiempo requerido para drenar la base hasta 50% de saturación es de 2 horas. El tiempo requerido para trasladar hasta 85 sería de 2 horas. Y entonces la calidad del drenaje de ese material sería excelente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos categorías de excelente, bueno, regular, pobre, muy pobre, en función al tiempo requerido para drenar las bases hasta determinado porcentaje de saturación. Entonces, esto también nos proporciona la AASHTO. Entonces, volvemos a la fórmula anterior que ya hemos visto. La fórmula para calcular el número estructural es la multiplicación de los coeficientes estructurales de aporte por su espesor. Fíjense que en esta primera parte no hay el factor de drenaje, porque se indica que el drenaje
para la capa asfáltica es 1, es decir, que es absolutamente impermeable. Entonces, por eso es que no se lo escribe. Entonces, las otras capas que nosotros tengamos están afectadas de su correspondiente coeficiente de drenaje, ¿no? Entonces, aquí están los valores recomendados para corregir los coeficientes estructurales A2 y A3, que entran aquí arriba en esta fórmula del número estructural. Si es excelente, si el tiempo está expuesto a niveles de saturación 1, entre 1 y 5, entre 5 y 25, entre mayor que 25, esto se refiere al tiempo, ¿no? Entonces, obviamente aquí en nuestro medio podemos considerar mayor que 25 si tenemos suelos urbanos, pues si estamos en carretera, normalmente si uno hace la construcción por arriba del nivel de inundación, obviamente estos términos van a variar y podemos situarnos por el lado izquierdo, ¿no? Llegamos al número estructural del pavimento, ¿no? Entonces, el número estructural del pavimento es una cifra abstracta, ¿no? Que representa la resistencia total del pavimento para unas determinadas condiciones de su rasante, tránsito, índice de serviciabilidad y condiciones ambientales, todo lo que está acá en esta fórmula. Entonces, siempre se parte, pues, fíjense que se parte del conocimiento de tránsito, se parte de la desviación estándar, nosotros tenemos el dato, cambio de serviciabilidad, el módulo es resiliente, pero el número estructural que está acá, entonces esta fórmula no la vamos a despejar nunca. Entonces esta fórmula no se despeja el SN de acá. Lo que se hace es un proceso iterativo para poder dar valores hasta igualar esta ecuación. Entonces, este es un proceso iterativo pero ahora con los nuevos programas, Excel, las macros y todas esas cosas, facilito que se pueda llegar a la solución final, ¿no? Entre esos dos. Entonces, eso es lo que se hace y hemos hecho en este programa, en este análisis, todo utilizando Excel. O si no, también podemos utilizar los nomogramas que nos las da la Ashton, ¿no? Que utiliza estos abacos, que a partir de una serie por ejemplo, aquí si tenemos W, arrancamos con el número de sal en millones en esta parte de acá, ¿ya? Después lo hacemos pasar por el módulo resiliente, viene acá, los topamos, en fin, es un poquito es sencillo, digamos, verlo así, pero es más interesante para nosotros utilizar a través de iteraciones, llegar a la solución a través de iteraciones sucesivas. La solución nunca es única, ¿no? Hay varias soluciones, hay muchas soluciones. Aquí tenemos para determinar las espesores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se despeja de un lugar el espesor en función del número estructural con el que uno arranca, que nos viene dado con el análisis de tránsito, se divide entre el número de coeficiente estructural de la carpeta y así sucesivamente va bajando. Entonces este es un proceso que es iterativo, ¿no? Que uno va despejando y volviendo, hasta que la ecuación nos cuadre. Sin embargo, la ASTO, para evitar este tipo de problemas, nos proporciona también unos valores mínimos recomendados, ¿no? Si nosotros tenemos un número de eje equivalente menor de 50.000 eje equivalente, estamos en la libertad de colocar tratamiento superficial o 1 pulgada de pavimento asfáltico, de concreto asfáltico, ¿no? Entonces fíjense que el tratamiento superficial es nomás considerado como parte de una solución siempre y cuando nosotros tengamos ejes equivalentes menores de 50.000 ejes equivalentes, es decir, para pequeños tráficos, ¿no? Una calle pequeña, unas calles urbanas, pero ya vamos a ver que en realidad abundan este tipo de calles. Si tenemos número de equivalentes de 50.000 a 150.000, tenemos concreto asfáltico de 2 pulgadas y base granular de 4. Ya, es decir, estamos hablando de 5 centímetros de carpeta asfáltica
y de 10 centímetros de capa base. Entonces, fíjense que lo mínimo en realidad que se coloca en concreto asfáltico es de 1 pulgada, de 2,5 centímetros, pero cuando tenemos un tráfico liviano. Cuando ya tenemos tráfico importante, ya tendríamos que subir el concreto y subir también la base granular. Entonces, esto es uno de los espesores mínimos que recomienda la AASHTO para arrancar de aquí en nuestro proceso de diseño de nuestro propio paquete estructural. Muy bien, el diseño de pavimento rígido. Creo que vamos a ir, se nos está yendo la hora, nos fregó eso, creo que vamos a ir, no sé si están acobardados, vamos a ir un poquito más rápido en esta parte, ¿no? Entonces, porque realmente son explicaciones de fórmulas y fórmulas que de todas maneras están en estos libros, ¿no? Entonces, el pavimento de hormigón está constituido obviamente por la losa de hormigón. Ya hay que considerar la retracción, los esfuerzos térmicos inducidos por el clima, que eso se lo soluciona con juntas transversales y longitudinales, ¿no? Ya tuvimos una conversación espectacular la anterior semana de todo esto de construcción de pavimentos de hormigón, que estuvo muy bueno. Entonces, creo que no vale la pena hablar de esta parte, ¿no? Entonces, los pavimentos rígidos normalmente se dividen en 3 tipos: los pavimentos de hormigón simple o conjunta, que no tienen elementos de transferencia o con elementos de transferencia de carga o dovela; los pavimentos de hormigón armado y conjunta; y los pavimentos de hormigón armado continuo. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo son las características de los pavimentos. Entonces, tenemos las barras de unión, las juntas longitudinales, las juntas transversales, tenemos los pasadores, tenemos la calzada que se denomina de hormigón, y tenemos la capa subbase o base, ¿no? Y la subrasante finalmente. Entonces, digamos, es más sencillo que la estructura del pavimento rígido, es más sencilla que la estructura del pavimento flexible, ¿no? Entonces, aquí tenemos los pavimentos sin elementos de transferencia de carga, que son los pavimentos que no tienen barra, y según nos explicaba nuestro ingeniero amigo del Instituto del Hormigón, que en pavimentos urbanos de bajo tráfico, en realidad, de menos 1 millón de ejes equivalentes, en realidad no se colocan barras. Y eso es lo que se utilizó aquí. Entonces tenemos pavimentos de hormigón continuamente reforzados. Fíjense, tenemos el refuerzo todo el tiempo. Tenemos pavimentos reforzados y conjuntas. Tenemos aquí juntas transversales que también tienen pasadores o dovelas. Y tenemos juntos dispositivos de transferencias con carga dovela, ¿no? Entonces es lo mismo que el otro. Entonces, al igual que el pavimento flexible, el pavimento rígido también tiene su forma de cómo calcular y sus elementos que tenemos que considerar, ¿no? Igual que el pavimento flexible, tenemos las variables de diseño, que es muy parecido al de pavimento flexible, la variable tiempo, periodo de análisis, vida útil, que ya vimos. La variable de diseño tránsito, factores de carga, al igualito que el otro, factores de camión, factores de distribución por dirección, factores de distribución con carga. Es lo mismo, nada más que cambien algunos valores en la fórmula correspondiente, pero es exactamente el mismo concepto. De la misma manera, la confiabilidad, el nivel de confianza, el error normal combinado, que es el mismo concepto también. Criterios de cumplimiento, tenemos la serviciabilidad inicial, final, igual, nada más que varían en algunos valores, estos índices, pero es exactamente el mismo criterio. Donde hay una variación es aquí en la propiedad de los materiales para el diseño estructural. Recordemos que nosotros en el pavimento flexible teníamos el módulo, el MR, ¿no es cierto? El módulo de resiliencia. Aquí tenemos el módulo de reacción de la subrasante, que es un concepto mecánico parecido, ¿no? De elasticidad del material. Entonces es algo muy parecido. Tenemos el módulo de rotura del hormigón y tenemos el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces son las características elastomecánicas que se requieren de los dos materiales fundamentales
en el diseño del pavimento flexible, perdón, rígido, ¿ya? El suelo, la subrasante y el hormigón. Luego, las características estructurales del pavimento es lo mismo, el concepto del drenaje. Aquí hay un concepto diferente, pero es porque hay el tema de las barras, entonces que se lo considera como transferencia de carga. Hay un concepto de pérdida de soporte por el tema del tipo del suelo, y también hay un concepto del diseño de junta. Esas son las variaciones con respecto al diseño del pavimento flexible. Entonces vamos a ir más rápido ya en aquellos conceptos que ya hemos visto. La ecuación general, vale la pena que la miremos, es así, es parecida, diría un tanto parecida a la de pavimento flexible. Fíjense que aquí están los conceptos de desviación y de error estándar que teníamos. Aquí interviene el espesor, teníamos en el pavimento flexible el número estructural, aquí tenemos el espesor como variable. Esas son las diferencias, digamos, en el pavimento flexible, la variable que nos consideramos al igualar con el tráfico era el número estructural, ahora es el espesor. Entonces aquí tenemos, al igual que en el pavimento flexible, tenemos la diferencia de serviciabilidad, y como denominador aquí se encuentra también el espesor. En el pavimento flexible teníamos el número estructural. Así también tenemos los conceptos de serviciabilidad. Se incluye aquí los módulos de ruptura, que es la característica mecánica del hormigón, el coeficiente de drenaje que ya decíamos, ya tenemos el espesor nuevamente del material, tenemos el coeficiente de transferencia de carga, que le habíamos dicho que son las variaciones con respecto al pavimento flexible. Tenemos aquí el sub C, que es el módulo de elasticidad del hormigón, y tenemos su módulo de reacción. Esta es la fórmula general que nos da la ASTO para el diseño del pavimento, y de la misma manera que allá también en el pavimento flexible, a través de un proceso iterativo o de nomograma, se pueden obtener los espesores, ¿no? Porque recuerden que la variable es el espesor. Entonces, entra el mismo concepto y casi la misma fórmula para calcular los factores de eje equivalente para pavimento rígido. Y entonces, luego viene el nivel de estabilidad, que es idéntico al pavimento flexible. ¿Ya? Varían solamente los valores, entonces, pero el concepto, digamos, que es el mismo y nos da la información. Entonces, también aquí nos da los que ya habíamos visto, los criterios de comportamiento de la serviciabilidad inicial para hormigones 4.5, es un poco mayor que el del asfalto. Y luego tenemos también los finales cuando se trata de autopista, carretera, pavimento urbano, pavimento secundario. Y aquí está el módulo de reacción de las subrasantes, ¿no? Entonces, la capacidad de soporte se cuantifica por medio de un parámetro llamado módulo de reacción, conocido también como coeficiente de balasto o módulo de Westergaard, y se representa por la letra K, ¿no? Entonces, este módulo de reacción es la medida del soporte provisto para la losa de hormigón para las capas inferiores. Entonces se denomina módulo efectivo de reacción de la subrasante porque considera el soporte provisto para todas las capas subyacentes, base, subbase si existiera, y subrasante, además de los cambios estacionales y de temperatura, ¿no? Entonces, de la misma manera que el módulo resiliente, entonces esta determinación mediante ensayo de placa es difícil, ¿no? Entonces también igual se considera de una manera indirecta como una relación con los módulos resilientes del suelo, ¿no? Entonces, y dependiendo también si se coloca directamente sobre la subrasante o si hay un estrato muy rocoso, muy duro debajo, entonces hay ciertas consideraciones al respecto, ¿no? Pero todas esas no nos da afortunadamente la ASTO, ¿no? Entonces,
es posible también entonces obtener valores de K, habíamos visto anteriormente a través del módulo resiliente, pero también a través del CBR, ¿no? Del CBR de la subrasante, ¿no? Varela, un ingeniero colombiano, propone una ecuación para estimar el módulo compuesto de reacción de subrasante a partir de 125 análisis del sistema elástico de 2 capas dadas por la siguiente reacción. Entonces, esta relación es la que nosotros hemos utilizado en nuestro análisis, ¿no? Entonces, está en la bibliografía, ya no es en la AASTO, ya son ingenieros y laboratorios ya más modernos, ¿no? Esto es en Colombia. También la AASTO también publica una clasificación de este valor K del módulo de reacción de la subrasante en función de los diferentes tipos de suelo y en función de la CBR, ¿no? Del CBR. Entonces aquí tenemos una tabla que es bastante detallada, que podemos también remitirnos a ella para poder, entre otras cosas, obtener algunos valores, ¿no? De correlación entre CBR y K. ¿Ya? Entonces, para hallar estos valores también se utiliza, le decíamos, esta fórmula, pero se utilizan nomogramas, ¿no? Entonces estos nomogramas aquí nos dan una carta para estimar el módulo de reacción compuesta asumiendo una profundidad semi-infinita de la capa soporte. Es decir, si nosotros estuviéramos una profundidad infinita de la roca, como es en nuestro caso acá en el Beni sobre todo, no tenemos roca en realidad, entonces por eso podríamos considerar una profundidad semi-infinita de la capa soporte y nos ajustamos a este tipo de carta, ¿no? Mientras que para una capa que tiene una presencia de una capa rocoso cercano, digamos que tengamos un estrato rocoso a 2 metros o a 3 metros, entonces la AASTO nos proporciona también estos nomogramas, ¿no? Entonces, que uno entra con el módulo resiliente y luego va calculando de alguna manera el famoso K. Entonces, también considera el daño relativo de que tuviera ese soporte que está a una profundidad determinada. Y entonces va afectando por unos valores que se denomina pérdida de reacción del subrasante. Entonces también esto no mora más. Sin embargo, a pesar de lo complicado, lo confuso de esto, hay que decir de que el factor LS no tiene mayor relevancia en el cálculo, ¿no? Nos da una tabla para considerar este factor de pérdida de soporte, ¿ya? Dependiendo del módulo de elasticidad del tipo de base, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un suelo fino de subrasante natural, tenemos un módulo resiliente de 3.000 a 40.000, la pérdida de soporte está entre 2 a 3. ¿No? Entonces, no hay mucha variación, ¿no? Entonces, ya, entonces, en todo caso, como aquí lo aclaramos, en el pavimento rígido es poco sensible al valor de K. Y en términos generales, y esto vamos a poder discutirlo, la influencia del tipo de suelo en el diseño de la losa no es muy grande. Vamos a volver a este término más adelante cuando tengamos el diseño, porque nosotros hemos diseñado pavimentos rígidos para distintos tipos de subrasante, de distintos tipos de cierta característica, de 2 CBR, 5 CBR, 11 CBR, que lo vamos a aclarar más adelante, y vamos a ver que esto realmente influye muy poco. Es decir, el pavimento rígido es muy poco sensible a la cargadad del material sobre el que está sentado. Luego, aquí hablamos del hormigón. Entonces, se considera la resistencia media del hormigón es el que se obtiene de la resistencia a la flexión, que es un ensayo, que es una viga de 6 por 6 pulgadas cuadrada, y su longitud es 3 veces la altura, entonces es de 18 pulgadas, entonces es de 45 centímetros, es cuadrada y de 45, entonces
se le aplica 2 cargas puntuales y se la rompe. Entonces, y esa es la resistencia a la rotura. Pero cuando no hay, también hay maneras de poder estimar la resistencia a la compresión del hormigón. Es decir, hay maneras de poder estimar el módulo de rotura a través de la resistencia a compresión del hormigón. Entonces, también hay varias maneras que podemos nosotros considerar directamente, ¿no? Entonces, los valores del módulo de rotura varían entre 2.8 megapascal y 4.8, ¿no? Llegando incluso a valores de 8.2 con hormigones de altísima resistencia inicial. Entonces, hay algunos ya que nos indican algunas relaciones en ABC, también ya tenemos normativa, aquí en el cemento del Instituto del Hormigón de México, ¿no? Nos da algunos valores. Si se trata de autopista, el módulo de rotura establecido es de 4.71 megapascal, para carretera 4.71. Creo que ABC indica mínimo 4.5 megapascal. Bueno, coeficiente de drenaje es lo mismo, el mismo concepto de los valores, el mismo concepto de calidad del coeficiente de drenaje, ¿ya? Si es 2 horas o 1 hora, son los mismos valores. Y aquí hay otra cuestión que también nos hablaba el ingeniero que nos dio en la conferencia del Instituto Boliviano del Hormigón, que nos dio la charla, excelente charla. Entonces tenemos los coeficientes de transferencia de carga, según que tengamos nosotros la berma de concreto asfáltico, berma de concreto hidráulico ampliada, o berma sobre carril ampliado de concreto hidráulico, que es lo más habitual, ¿no? Es sobre ancho, y ponerle algún tipo de restricciones como para que el camión no se apegue a la orilla, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder obtener que no se sobrefuerce nuestros bordes de las losas, ¿no? Entonces, este coeficiente de carga, en realidad, nos habla de la forma en cómo se transfiere la carga de una llanta a la otra, ¿no? Entonces, a través de ese concepto, asigna también algunos valores que entran en el cálculo del espesor del pavimento, ¿no? Entonces, es un dispositivo de transmisión, si tiene o no tiene, si es concreto asfalto, si es anclada, como está aquí el dibujo, ¿no? Entonces, considera si es soporte lateral, si con acotamiento. Esto es lo que nos hablaba nuestro amigo del Instituto Boliviano del Hormigón. Entonces, hay unos coeficientes de transferencia y llegamos a la famosa fórmula que ya la habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí entran los coeficientes de transferencia de carga. Aquí está el módulo de pérdida de reacción de la subrasante, está el módulo de elasticidad del concreto, está el módulo de rotura del concreto, está el tránsito, y como ustedes ven, al igual que el pavimento flexible, esta es una ecuación que no podemos despejar el espesor. Entonces, es con un proceso iterativo que nosotros podemos resolverlo. Pero veamos, en este cuadro hay algunas cosas que son interesantes, ¿no? Miren, si el índice de serviciabilidad inicial se incrementa, el P sub 0, que te lo tenemos por acá, bueno, no hay aquí el P sub 0, el índice de inicial que está aquí, 5, si disminuye el tránsito admisible debería aumentar, ¿no? Y entonces, si el tránsito aumenta, el espesor disminuye, ¿no? Entonces, hay una correlación entre todas estas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el incremento del coeficiente de drenaje va a tener un efecto sobre el espesor de la losa y el tránsito admisible, ¿ya? Y así se puede hacer un análisis de qué es lo que ocurre en cada uno de estos diferentes valores. Entonces, de la misma manera que en el pavimento flexible también, la AISO también nos da unos nomogramas que no los vamos a explicar, en realidad se explican por sí mismos, están ahí, ¿no? Las dimensiones de las losas, hay unas, nuestro amigo
nos hablaba de que hay unos espesores que son interesantes, ¿no? Como criterio ideal, la longitud tiene que ser igual al ancho y las losas cuadradas. Eso nos lo recomienda el profesor Higuera Sandoval de Colombia. O que la longitud de las losas es 25 veces, no sobrepase 25 veces el espesor, ¿no? Entonces la longitud de la losa es el ancho del carril por 1. También hay varios criterios, ¿no? Entonces también hay algunos criterios para colocar los barras pasadores y tenemos diferentes normativas y diferentes variedades que se encuentran en la literatura que llegado el caso lo pueden revisar, ¿no? Hablemos un poco, muy rápido a la junta porque hemos tenido un curso exclusivo de eso, ¿no? Entonces tenemos juntas transversales y longitudinales. Las juntas transversales tenemos de contracción, de construcción, de aislación o de dilatación. Y las juntas longitudinales tenemos de contracción o articulación. Y tenemos construcción o ensamblada, ¿no? Entonces, los objetivos principales de las juntas, como sabemos, todo tipo de juntas, es controlar el agrietamiento natural del hormigón, controlar la fisuración longitudinal y transversal, dividir el pavimento en elementos que resulte práctico para su ejecución, permitir el libre movimiento, proveer transferencia de carga entre losa por trabazón o agregado y pasadores, proveer un reservario para colocar el material del relleno, ¿no? Entonces, cada tipo de junta tiene su función, ¿no? Entonces, de todos modos, esta presentación va a estar a su disposición para que puedan consultarla, ¿no? Entonces, tenemos aquí diferentes tipos de juntas. Esto es nuestra escala que se ha obtenido de diferentes literaturas. ¿Hay aquí alguna pregunta, Mario, para romper un poco la inercia? Sí, ingeniero, tenemos unas preguntas. A ver, ¿alguna? Se las leo. Una por lo menos. Si no contamos con ensayos triaxiales cíclicos para determinar el módulo resiliente de un suelo de fundación, ¿podemos emplear el deflectómetro de impacto liviano LBWD para tal propósito? ¿Qué recomendaciones puede compartir en cuanto a procedimiento y número de mediciones? Ya, bueno, no tenemos, que yo sepa, no tenemos los laboratorios, pero sí se están utilizando todos esos instrumentos, la viga Winkelmann y un montón de series de deflectómetros que están cada vez más sofisticados y cada vez más interesantes. No tengo en mente el número de ensayos que sean necesarios, pero sí sé que se puede utilizar a través de un método que se llama de retrocálculo para poder establecer estos módulos dinámicos de cada capa de pavimento, ¿no? Ya. ¿Habría otra, más o menos otra pregunta? Sí, ingeniero, hay una más. En caso, de igual forma del ingeniero Wilfredo Tejerina, en el caso de una mezcla asfáltica con cemento asfáltico modificado con polímeros y un módulo dinámico de 4000 megapascales, ¿qué valor del coeficiente estructural A1 se debe asignar? Yo pienso que habría que hacer los estudios necesarios, ¿no? Cuando se hizo la ASTO, cuando se hizo en ese momento, pues no habían los polímeros modificados, pero no creo que tenga mayor influencia. Yo tengo entendido que en los estudios, en los cálculos estructurales, se utiliza de esta manera estándar y es un aporte adicional las mejoras que puede lograrse con el polímero modificado, ¿no? Entonces tengo entendido que más bien el polímero modificado más bien es para mejorar las condiciones de durabilidad del material y no tanto así su capacidad estructural que se sigue manteniendo de igual manera. Pero habría que seguir mirando más la literatura y como esto es nuevo, pues hay que seguir haciendo más estudios, ¿no? En los laboratorios modernos, los estudios modernos, ¿no? Eso es lo que podría decirle al ingeniero Tejerina. No existe otra pregunta, ingeniero. Podríamos continuar. Ya está, entonces, vamos a ir entonces a lo que hicimos, al desarrollo práctico.
ya estamos aterrizando en Trinidad. En Trinidad, según la Oficialía Mayor de Ordenamiento Territorial, el 2007, en su plan de ordenamiento urbano, estableció una serie de vías, y aquí tenemos un plan, ¿no? Eso es lo importante que sepamos, que hay un ordenamiento vial, digamos, ¿no? Donde establece, categorizan las vías de gran tráfico, vías principales, vías colectoras, vías secundarias, vías peatonales. Nada más que están categorizadas así, no están con nombre y apellido. No se ha hecho ese trabajo todavía. Esa es una tarea asignada, ¿no? A realizar. Hay algunas que sí entendemos que son estructurales porque son obvias, ¿no? Hay otras que son colectoras, pero no, ya no hay tanta la diferencia entre principales, colectoras o secundarias. Y menos peatonales tenemos creo que no tenemos ninguna peatonal. Pero bueno, lo tenemos, sí, por lo menos escrito. Entonces, está así la situación. Entonces, hay aquí alguna característica del tipo de vía, solamente a manera de información, de vías de gran tráfico, algunas características que debe cumplir, sobre todo la diferencia es la velocidad y algunas características geométricas, ¿no? En fin. Ahora veamos el tema del tránsito, estudio de tránsito. Entonces aquí se utilizó la nomenclatura de la ABC. La ABC sí tiene 13, igual que la otra agencia de tránsito de los Estados Unidos, también aquí tiene motocicletas, tiene autos, camionetas, minibuses, microbuses, buses, medianos, etc., ¿no? Entonces se consideró este tipo de vía con la finalidad de categorizar nuestras vías, y la hemos categorizado el tráfico liviano, mediano y pesado según la importancia de la vía, ¿ya? Es decir, no tenemos ninguna norma, así que esta fue una disposición arbitraria de mi parte. Entonces, como parte del estudio, finalmente yo catalogué como liviano, mediano y pesado. Ya le voy a decir, dependiendo del tipo de tránsito, dependiendo en realidad del número de ejes equivalentes. Entonces se hizo en diferentes calles de la ciudad, se hizo durante una semana, 24 horas al día, se hizo estudios de tráfico, ¿ya? Entonces lunes, martes, miércoles, se hizo todo un análisis estadístico, TPDBS, desviación estándar, un análisis estadístico, y al final tenemos motocicletas, autos, jeep, camionetas, todo lo que pasaba por ahí, ¿no? Obviamente hay camiones, evidentemente camiones grandes, esto no pasaba. Y entonces se hizo en 3 o 4 calles este análisis, ¿ya? De tránsito, y aquí tenemos ya, bueno, los resultados en gráfico. Aquí, mire, se confirma que el mayor tipo de tránsito es motocicleta, ¿no? Entonces tipo liviano, ¿no? En realidad, la ASTO y todos los métodos dicen que no se debe considerar ni las motocicletas ni los autos porque no tienen relevancia, ¿no? Entonces, solamente de camionetas, minibuses, microbuses. Pero bueno, aquí se consideró todo y como el papel aguanta todo, todo se lo metió en hoja de Excel. Entonces, también se efectuó un análisis a 20 años de proyección, ¿ya? Y considerando unas tasas de crecimiento para automotor, un mínimo para moto, auto 2% y un máximo de 3% para transporte de carga. Fíjense que la realidad aquí es invertida porque el que más aumenta es el tráfico automotor. ¿Ya? Pero de todos modos yo lo puse así porque era una seguridad que yo quería dar para poder establecer los espesores de pavimento que me den ciertas garantías. Pues no. De todos modos tampoco estoy en contra de ninguna norma. Entonces se hizo el análisis y se proyectó de cada uno de ellos, ¿no? Entonces ya se categorizó en tráfico liviano, ¿ya? Y se hizo la proyección del año 2016 al 2038, 20 años. Ustedes dirán, ¿por qué hay más de 20 años ahí? Porque se supone que 2016 y 2017, digamos que son periodos de construcciones y que luego después uno ya lo puede construir. Entonces lo mismo se hizo para tráfico medio, para tráfico liviano. ¿Ya? Entonces aquí ya se calcula el número de ejes equivalentes, el factor camión, los ejes equivalentes, el factor camión para cada uno de ellos, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido.
sobre la base, considerando un número estructural de base de 3 y un espesor de 6, que es lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y se hizo también considerando tráfico cargado y descargado, ¿no? Entonces, se hizo, uno puede, cualquier tipo de consideración que uno haga, ¿no? Con tal de tratar de obtener los valores más desfavorables posibles, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el resumen, que para tráfico liviano tenemos un periodo de diseño de 20 años y nos da el ESAL por carril de 128.343 ejes equivalentes, ¿no? Entonces, todo este es un trabajo que se hace en Excel, ¿no? Entonces, este es la determinación de nuestro número. Lo mismo pasó para la determinación del tráfico medio para el tráfico pesado. Es decir, yo me fui a una calle donde más o menos tenía conocimiento de que pasaba menos, a otras que pasaban más o menos y otras que pasaban más, ¿no? Entonces están las calles ahí. Una era la calle Rogaguado, la otra era Rómulo Mendoza, la otra era por la calle, no recuerdo, la Safelizatori, algo por ahí. Entonces, la cuestión es que se obtuvieron todos estos valores. Entonces tenemos los ESA, también se hizo considerando como si fuera tráfico rígido, pavimento rígido. Entonces se hizo, y aquí tenemos el resumen. Entonces tenemos el resumen ya de tráfico liviano, medio y pesado. Para esas calles que consideramos que era tráfico pequeño, para tráfico liviano nos dio 128.000, considerando que era pavimento flexible, 264.000 y 642.000. Pavimento rígido, 139.000, 284.000, 680.000. Sin embargo, a fin de poder establecer la comparación y no estar haciendo para uno que para el otro, que son bastante cercanos, finalmente yo redondeé y dije 150.000 equivalente, es el tráfico liviano para una calle de tráfico liviano. 300.000 para una calle de tráfico medio y 700.000 para una calle de tráfico pesado. Obviamente siempre estoy del lado de la seguridad y tampoco estoy muy lejos de los valores que se obtuvieron. Entonces, un tráfico pesado para nosotros va a ser un tráfico que considere en el horizonte 700.000 ejes equivalentes, a un horizonte de 20 años. El suelo de la subrasante, aquí es, ¿no? Entonces los suelos de subrasante se clasifican como suelos finos de alta, mediana plasticidad y en algunos casos de baja plasticidad con grados de compactación mediano a bajo, ¿no? Entonces, adoptan valores de soporte. En la tabla siguiente se hicieron unos ensayos en 10 puntos de la ciudad. El ingeniero Hugo Balcázar Rodal, por encargo de la alcaldía municipal en ese entonces, en el 2009, hizo un análisis en diferentes puntos de la ciudad, aquí tenemos 10, y nos dio los índices de soporte de California. Miren que vamos a utilizar nosotros el más desfavorable, ya 95%, 2, 11, 2, 7, 3, 7, 3, 5, 6, 7, 8, 9, variado, ¿no? Va desde el 2 al 9. Pero también se hicieron ensayos considerando 40% de arena mamorera y 60% del suelo natural, agregándole el 40% de la arena. Entonces, el ingeniero obtuvo estos valores en la calle Félix Pinto, en estos 5 lugares, obtuvo estos valores, ¿no? Estoy tomando siempre el más afuera. 9, 10, 10, 13, 14, mírenlo cómo subió. Es decir, que se puede mejorar considerablemente utilizando materiales locales. Esa es la buena noticia. Obviamente hay que estar haciendo replanteos, ejercicios, laboratorios. ¿Ya? Entonces, de esa manera, considerando esta clasificación del ingeniero Asís, según la clasificación del CBR, de 2 a 5 el suelo es muy malo, de 5 a 8 sigue siendo malo, de 8 a 20 ya es regular, y de 20 pues para adelante ya tenemos excelentes, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Tomamos valores medios.
2% un suelo natural, valor mínimo considerado para CBR. Esto se hizo para el estudio ya, para que nosotros podamos hacer los diferentes tipos de análisis, ¿no? 5% un suelo natural, valor promedio de los 10 ensayos anteriormente considerados por el ingeniero Hugo Alcázar sin ningún tipo de mejoramiento. Y ya 11% ya un suelo mejorado, ¿no? Entonces ya estamos en esta parte de acá, que ya es un suelo de regular a bueno, ¿no? Entonces, estos tres tipos de suelo, tipo considerado, van a ser los que nos van a servir para que hagamos nosotros nuestro análisis. Y entonces aquí también establecemos las ecuaciones que nos van a permitir para suelos finos, para suelos granulares, para establecer los módulos de resiliencia. Y entonces aquí tenemos ya los resultados de la asignación de los módulos de resiliente, ¿no? ¿Ya? Tanto para el suelo, esto es para el pavimento flexible, y aquí está el K, el módulo de reacción de la subrasante, para el pavimento rígido. Entonces, con estos valores vamos a dar. El otro aspecto es la capa base y subbase granular. Ustedes saben que Trinidad es un suelo, está conformado por suelo fino. El material granular lo tenemos que traer del lugar más próximo, que se encuentran en los alrededores de Cerro Chico, una localidad que está a 170 kilómetros de Trinidad. Entonces, de allá se trae normalmente este material, y considerando el módulo elástico, se consideró que esto tiene un aporte estructural de 0,137. Ya estoy asignando valores que van a entrar en nuestro cálculo de los pavimentos, ¿no? Entonces, esta es la característica que hemos considerado, que son características típicas, un A2 de 0,137, 0,14 debería ponerse, y 0,12 para la subbase. Entonces la subbase siempre tiene un aporte estructural de 0,11, 0,12, el de la base entre 0,12 y 0,13, en fin, varía. ¿Ya? Y las coeficientes de drenaje solo son aplicables a las capas base y subbase, ¿no? Entonces, aquí se considera un periodo de 120 días de lluvia. Hay un análisis que, de todas maneras, nos remite a poder considerar que tenemos nosotros un drenaje muy pobre, y tenemos un coeficiente de drenaje 0,606. Esto es muy importante. Si nosotros pudiéramos resolver este tema y mejorar esto disminuye, aumenta considerablemente el espesor de nuestra capa base y subbase, de tal manera que si nosotros podemos mejorar las características del drenaje, es decir, que tenga todas las calles estén recubiertas, la cuneta también, que tengamos un sistema, entonces vamos a tener nosotros menores espesores de pavimento, más baratos, y además que vamos a mejorar la durabilidad de nuestro pavimento, ¿no? Entonces, en el momento del diseño tenemos que discernir cómo va a estar nuestro pavimento, ¿no? Entonces, aquí yo he considerado de que seguimos con la cuneta a cielo abierto, prácticamente. Entonces, todo esto se coloca en una planilla Excel, que lo tenemos aquí. Hay abundante en internet. Yo armé una de estas, picando por aquí, por allá, haciendo lo mío. No hay nada nuevo bajo el sol. Obviamente también hay paquetes estructurales muy baratos. El DIPAP del Instituto Boliviano del Hormigón creo que cuesta 300 pesos. Y es excelente, hace todo el trabajo, todo el tratamiento de tránsito, esa es la ventaja. ¿Ya? Lo que yo hice en Excel, ellos lo hacen también de una manera automatizada, e incluso llegan al diseño como de una manera mucho más inmediata. Pero bueno, se hizo en Excel de esta forma, y para cada uno de los diferentes tipos de tránsito, para diferentes tipos de CBR, para CBR de 2, de 5 y de 11, y cada uno de ellos para tránsito liviano, medio y pesado, ¿no? Recordemos que el liviano tiene equivalente de 300, 500 y 700, ¿no?
de 150 a 300 y 700, perdón. Y entonces aquí tenemos los resultados. Cuando tenemos 2% de CBR, cuando tenemos menor, el suelo más malo, tenemos los mayores espesores de pavimento. Y también cuando tenemos mayor tránsito, también tenemos los mayores espesores. Fíjense que cuando tenemos un CBR de 2, tenemos para el tráfico liviano de 150.000, tenemos un espesor de pavimento de 77. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos para cada tipo, se hizo un análisis para cada tipo de pavimento, de tránsito y de CBR. Entonces se hicieron todo este análisis. Estos son los parámetros ya para el pavimento rígido. Entonces, tenemos las características del hormigón, tenemos la confiabilidad, se hizo una confianza